Los antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que pudo así comenzar a tratar enfermedades infecciosas que antes significaban una muerte segura. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos podría devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia y causan infecciones mucho más difíciles de tratar en personas y animales. Las bacterias resistentes pueden propagarse en diferentes ámbitos y por distintos motivos: a través de los alimentos y el contacto directo con animales, en el ámbito familiar y los centros sanitarios, a través del contacto con pacientes u objetos contaminados, o de viaje en países con alta prevalencia de resistencia. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al PRAN. Vale, bueno, pues como os comentaba, el tema es complicado y amplio y bueno, pues lo he estructurado en 3 bloques. En primer lugar voy a hablar sobre artritis séptica en articulación nativa, que ¿qué es? Bueno, pues es la invasión de la cavidad articular por gérmenes, habitualmente bacterias, a las que me voy a referir. También evidentemente puede haber virus, hongos, cualquier germen. Y bueno, pues ¿cómo llegan las bacterias? Habitualmente por vía hematógena. Cuidado y ojo ahí en los pacientes que hayan estado hospitalizados, que hayan tenido un catéter venoso, que hayan tenido tratamiento intravenoso y que al cabo de un tiempo pues empiezan con un dolor en un hueso, con una atrofización articular. Ojo, hay que poner muy claramente el foco. También pueden llegar por continuidad de pues tejidos adyacentes infectados, ahí pues cuidado con la celulitis, pies diabéticos, etcétera. Y también a veces por manipulación de la propia articulación, infiltraciones, artrocentesis y demás. Y aquí, fijaros que el porcentaje es muy pequeño, a pesar de lo que podríamos pensar, no llega ni al 0,4% de todas las exploraciones sobre la articulación. En general, pues la forma más frecuente de presentar es en forma de monoartritis, sobre todo grandes articulaciones, además por este orden, rodilla, cadera y muchos más alejados, a mucha más distancia, pequeñas articulaciones y esqueleto axial. Ojo también y poner el foco en los pacientes con artritis reumatoide, porque en ellos la incidencia está multiplicada por 4 o 5 veces con respecto a la población general. Además, a veces es difícil distinguir si tienen una artritis séptica porque ellos ya de por sí tienen una inflamación y tienen dolor articular. Y lo que quiero destacar de aquí es que es una urgencia, y es una urgencia porque en menos de 3 días el cartílago articular se puede lesionar, podemos perder esa articulación. ¿Cómo? No solamente por las toxinas bacterianas, sino también por la propia reacción inmune del huésped, que supone un aumento de líquido en la articulación y eso, destrucción por completo del cartílago. Eso supone que el paciente va a tener graves secuelas funcionales y muchas veces va a ir abocado a una colocación de prótesis al cabo de unos meses. La clínica, pues fiebre, dolor, impotencia funcional. Hay que recordar siempre, como en todas las sepsis y todas las infecciones, que la fiebre puede faltar en pacientes, pues inmunodeprimidos o en edades extremas de la vida. Entonces, no nos focalicemos solo en la fiebre para discernir si un paciente tiene una infección o no. Esto también luego muchas veces por urgencias, que nos quedamos sin hemocultivos porque el paciente, pues no ha tenido fiebre. Y el dolor y la potencia funcional son casi la constante. Pues alguna idea clave con respecto al diagnóstico. El análisis del líquido sinovial es el paso crucial, evidentemente. Decir también que pues hay que hacer diagnóstico diferencial con otras causas de monoartritis, la microcristalina, un hematos, una bursitis,
pero tengo que incidir y destacar que una monoartritis hay que considerarla y manejarla como infecciosa hasta que no se demuestre lo contrario. De hecho, hasta el 30% de las monoartritis en urgencias van a ser infección articular. Hay que solicitar siempre una analítica general, es verdad que no es específica, pero sí que, bueno, pues la medición de leucocitos, PCR, procalcitonina, sobre todo tiene sentido el valor predictivo negativo, es decir, leucocitos normales, PCR normal y procalcitonina normal, pues prácticamente nos va a descartar una infección. Los hemocultivos hay que hacerlos siempre también. Además, bueno, pues aumenta la sensibilidad si la infección está producida por un Staphylococcus aureus. Radiología también hay que hacer, pero es verdad que hasta como mínimo la segunda semana no van a aparecer cambios ostensibles en una radiología simple, pero es verdad que a lo mejor pues una fractura, una luxación que no la teníamos, digamos, en mente, pues la vamos a poder ver, o una calcificación del cartílago que nos va, digamos, a orientar a algún tipo de patología. Lo que decíamos, fundamental, el análisis del líquido articular. ¿Cómo hacemos? Pues enviamos 2 tubos, uno conecta para bioquímica y otro tubo con como mínimo con 2,5 mililitros para examen de microcristales. Y luego el cultivo, que va a ser, bueno, pues el test de referencia, si lo podemos, digamos, inocular en frasco de hemocultivo, mejor porque vamos a aumentar esa rentabilidad. Cosas a considerar. Bueno, no hay nada patognomónico en los exámenes que hacemos de líquido, salvo el cultivo y el GRAN. Evidentemente, si ya nos da un GRAN positivo, pues el diagnóstico está hecho. Es verdad que el GRAN no nos va a salir positivo siempre, aunque estemos ante una infección. La rentabilidad igual aumenta si la infección está producida por GRAN positivos. Y alguna cuestión, siempre pedimos, y es verdad, yo la primera, que pedimos también en el examen del líquido, LDH, proteínas, glucosa, bueno, pues decir que son inespecíficas y que no deben de realizarse de rutina porque no nos van a aportar prácticamente nada. ¿Qué nos aporta? Bueno, pues el nivel de leucocitos, el porcentaje de polimorfonucleares y evidentemente hemos visto que el test de referencia es el cultivo, pero que por desgracia no nos va a salir positivo siempre. Y bueno, se trata de establecer unos dinteles, unos puntos de corte para, digamos, aproximarnos o descartar infección. Concretamente, un nivel de leucocitos por encima de 50.000, bueno, pues nos va a poner ya bastante en la pista de que estamos ante una infección. Y fijaros que con una especificidad y una sensibilidad muy aumentada, si tenemos unos leucocitos mayor de 100.000, combinado con un lactato mayor de 11 en líquido cefalorraquídeo. Aquí veis que tenemos una especificidad prácticamente del 100% sin tener todavía a lo mejor el cultivo. Y una prueba que se está, digamos, bueno, pues indagando ahora bastante, que ya salen bastantes estudios reseñados, es el ratio de neutrófilos linfocitos en líquido sinovial. Si este ratio está por encima de 25, bueno, pues también la sensibilidad y la especificidad es bastante elevada para poder hablar de que estamos ante una artritis séptica. Y eso, el tratamiento lo vamos a tener que empezar de forma empírica, porque el cultivo, bueno, pues nos va a tardar, pues a lo mejor horas o días en llegar. Entonces, bueno, pues es bueno establecer como una especie de árbol de decisiones para tomar la correcta decisión o la decisión un poquito más aproximada. Entonces, si en el examen vemos microcristales y menos de 25.000 leucocitos, casi sí o sí vamos a estar ante una artritis por microcristales. Entonces, antibióticos en general no iniciaríamos. Entre 25.000 y 50.000 leucocitos en líquido, bueno, pues en general no. Es verdad que habrá que, digamos, especificar otras características del paciente. Y ya por encima de 50.000 pondremos en general antibióticos y, bueno, lo que decíamos, ya más de 100.000 leucocitos y una tinción de GRAL obviamente positiva, pues estaremos ante una artritis séptica. Entonces, bueno, pues antibióticos, por supuesto. Bueno, ¿cuál es la etiología más frecuente, los gérmenes más frecuentemente implicados? Pues el Staphylococcus aureus es el rey en todas las infecciones osteoarticulares. Tiene pues un especial tropismo por el hueso, seguido, bueno, pues de estreptococos, sobre todo de tipo Lactie, y los bacilos gram negativos. También hay que especificar, bueno, decir, como en toda infección y como toda enfermedad, pues hay que hacer una muy correcta historia clínica con, bueno, pues un buen cribado de antecedentes epidemiológicos. Si ha habido el antecedente de una infiltración articular, bueno, pues aparte del Staphylococcus aureus, habrá que pensar también, o hay que tener también ahí, presente a pseudomonas, Staphylococcus coagulase negativos, también Cutibacter inacnes. Por ejemplo, usuarios de drogas por vía parenteral, pues fundamentalmente nos iremos a pseudomonas o estafilococo. Adultos jóvenes con actividad sexual, sobre todo más en mujeres, bueno, pues la posibilidad de gonococo.
Fijaros que antes era la primera causa de artritis infecciosa y ahora mismo, bueno, pues está desbancado por el Staphylococcus aureus, pero bueno, pues evidentemente hay que pensar en ellos, sobre todo eso, bueno, pues en pacientes adultos jóvenes con actividad sexual. También hay que pensar en la artritis reactiva posinfecciosa, que se basa en un cuadro previo de diarrea, de posuretritis, bueno, pues en estos gérmenes, Shigella, Salmonella, después de diarreas, clamidia después de una uretritis. Ya un poquito bastante un poquito más alejado, si ha habido mordedura humana, bueno, sí que no me salía, pero bueno, ya me sale. En caso de mordedura humana, pensar, bueno, pues en los comensales que hay en la flora habitual, orofaringia, más raro, mordedura de rata, pero bueno, que a veces también se da, bueno, pues ahí estaría implicado el Streptobacillus moniliformes. Si ha habido mordedura de mascotas, perros o gatos, Pasteurella, Canucidogata, bueno, esto ya digamos a mucha más distancia, quedaros eso, con que el rey de la etiología de artritis séptica y en general todas las infecciones óseas van a ser estafilococo. ¿Y cómo iniciamos? Bueno, pues siempre hemos hecho tratamiento antibiótico empírico porque no podemos esperar al resultado del cultivo. Iniciar en paciente estándar, digamos que no tenga otros factores de riesgo, cloxa más ceftriaxona, es decir, cubrir gram positivos y gram negativos. Deciros que la sinovial difunde muy bien y al igual que difunde muy bien, pasan muy bien los gérmenes, pero también pasa muy bien por fortuna el antibiótico. Y además, bueno, pues a diferencia de las infecciones óseas, la artritis séptica, pues no hay participación de biofil, lo cual nos facilita pues también el manejo. En los primeros días, pues para evitar esa destrucción articular, bueno, pues podemos utilizar también corticoide para disminuir esa respuesta inflamatoria tan intensa. Esta tabla no la voy a reseñar, pero si ya en la tinción de Gram tenemos una orientación, bueno, pues iremos a hacer un tratamiento mucho más dirigido. Aquí os pongo, bueno, pues todas las opciones para pocos Gram positivos, Gram negativos, posibilidad de METIR, etcétera, pero bueno, pues la vais a tener en la presentación, pero definirla aquí sería un poquito largo y eso, la vais a tener en la presentación. Situaciones especiales, bueno, pues la artritis séptica nosocomial. ¿Cuándo consideramos una artritis séptica nosocomial? Bueno, pues en los pacientes hospitalizados más de 48 horas, pacientes sometidos a hemodiálisis, que hayan recibido quimioterapia, tratamiento parenteral por cualquier causa, tras una infiltración, y entonces, bueno, de forma empírica vamos a tener que cubrir gérmenes multiresistentes. Entonces sustituiríamos la ceftriaxona por ceftazidima o meropenem y la cloxa por vancomicina para cubrir, bueno, pues la posibilidad de gérmenes multiresistentes. Bueno, pues hay alergia a betalactámicos, ciprovancomicina. Si hay una insuficiencia renal, pues sería preferible la daptomicina a la vancomicina, es decir, después con matices. Hemos, bueno, dicho lo general, pero después hay que matizar mucho con los pacientes, evidentemente. La duración del tratamiento, bueno, pues una de las tareas fundamentales de los equipos PROA. Optimizar y definir cuál es la correcta duración de tratamiento antibiótico es una tarea, desde luego, nada fácil. En general, en la artritis séptica, bueno, pues 4 semanas, 2 semanas de tratamiento intravenoso para seguir con las siguientes 2 semanas vía oral. Es verdad que cada vez hay más trabajos que preconizan pues, pautas más cortas de tratamiento antibiótico y disminuir también el tiempo de tratamiento antibiótico con tratamientos pues, con resultados pues, también muy eficaces. Lo que tenemos que hacer es fundamentalmente identificar tanto los pacientes que se van a beneficiar de tratamientos cortos, más cortos, como los que se van a beneficiar, que también es el caso de antibióticos de tratamiento más largo. Tal es el caso de artritis producidas por estafilococo con bacterina concomitante, gérmenes de difícil erradicación, etcétera. Ya digo que, bueno, esto es el estándar, pero que también, bueno, pues hay que seleccionar muy bien pacientes que pueden ir a tratamientos más cortos o más largos. Las ideas clave que yo quiero destacar aquí, bueno, es que el diagnóstico tiene que ser lo más precozmente posible. No podemos demorar a un paciente que sospechamos una artritis séptica, no podemos demorarlo nada por esa destrucción tan rápida del cartílago articular. Entonces hay que considerar siempre que es una urgencia. Y lo que decíamos, la monoartritis siempre considerarla como séptica hasta demostrar lo contrario. El antibiótico sin demora, pero siempre, si es posible, tras la toma de prueba de muestras para análisis microbiológico. Y el drenaje completo del foco, bueno, pues es fundamental, limpiar bien esa articulación, bien con artrotomía, con artroscopia, para reducir foco bacteriano, pues es fundamental. Bueno, el siguiente punto es la infección de prótesis articular, que es una debacle no solo para el paciente, sino para todo el sistema sanitario. Son pacientes, bueno, pues muy difícil de manejo habitualmente,
y siempre, bueno, pues complicados. Además, estamos asistiendo a una mayor incidencia en número absoluto porque cada vez, pues lógicamente, hay más pacientes que se someten a la colocación de una prótesis. La clasificación temporal, bueno, pues es muy importante hacer una correcta clasificación en el tiempo porque de ella va a depender que tomemos la mejor estrategia, vamos, para que definamos la mejor estrategia de manejo. Bueno, las clasificaciones fundamentales es la de Zimmerli, la de Tsukuyama. Bueno, Tsukuyama habla de infección postoperatoria precoz, la que se produce en el primer mes tras la colocación de la prótesis. Infección crónica tardía, bueno, pues toda aquella que se produce después del primer mes. La infección hematógena, bueno, pues se puede producir en cualquier momento de estar colocada la prótesis, siempre asociada a una bacteriemia. Y hablamos de cultivos intraoperatorios positivos, bueno, pues aquellos pacientes que se someten a una artroplastia de revisión por cualquier motivo, por una luxación, por una sospecha de lo que sea, sin sospecha de infección, pero bueno, pues como siempre se manda material a cultivar, bueno, pues se cultiva un germen cuando, bueno, pues no teníamos esa sospecha de infección. Y bueno, para Zimmerli, la infección precoz es aquí, digamos, la diferencia fundamental, es la que va hasta los 3 primeros meses desde la cirugía. Bueno, en esta zona un poquito más gris, desde el primer mes hasta el tercer mes, la táctica de tratamiento la elegiríamos pues, en función de otras muchas circunstancias, de cómo está el paciente, del stock óseo, cómo están los tejidos blandos, etcétera. Y bueno, pues los gérmenes, ya decimos el estafilococo, el germen fundamental, con alguna diferencia en la infección protésica precoz y en la hematógena, sobre todo está implicado estafilococo aureus y también, bueno, pues enterobacterias. Sin embargo, en la crónica tardía, en esta clasificación que hablábamos de cultivos intraoperatorios positivos, bueno, pues van a predominar esos gérmenes de crecimiento más lento, menos virulento, como son los coagulasa negativos y también Cutibacterium agnes. Y bueno, pues algo a tener en cuenta, estamos asistiendo a un aumento cada vez más peligroso de la infección producida por bacterias multiresistentes. Esto nos complica muchísimo el manejo de estos pacientes, que ya de por sí es difícil. Y también estamos asistiendo a un aumento en las bacterias gram negativos. Todo esto nos complica el manejo y el pronóstico de los pacientes. Con respecto al diagnóstico, bueno, pues voy a empezar un poquito al revés de cómo está la diapositiva. El cultivo de la fístula, si es posible evitarlo, mejor, porque nos va a llevar muchas veces al error. El test de referencia, el cultivo de las muestras quirúrgicas. Intraoperatoriamente se remiten a cultivo, bueno, pues cuantas más muestras mejor. En general, entre 4 o 6 muestras que deben incluir membrana sinovial, biopsia ósea, material periprotésico, y si se retira la prótesis hay que enviar la prótesis directamente a cultivo. Entonces, bueno, es el método diagnóstico de elección, evidentemente, pero bueno, pues por desgracia no siempre vamos a tener un cultivo positivo por muchas razones, pues a lo mejor porque el paciente ya está sometido previamente a tratamiento antibiótico, o bueno, por muchas razones en el transporte, en el manejo de la muestra, etcétera. Entonces, bueno, si se puede hacer un cultivo de licor articular, es desde luego también muy interesante. Deciros que el GRAN no va a tener una gran sensibilidad, menos del 25%, y si nos sale el cultivo positivo, bueno, pues ya tenemos el diagnóstico también hecho. Es fundamental, bueno, pues igual que hablábamos en artritis séptica, de establecer esos puntos de corte para, digamos, dirigirnos a descartar o, por el contrario, a corroborar una infección protésica, que también se diferencia entre la infección precoz, que el punto de corte de los leucocitos está en 10.000 y sin embargo en la infección crónica pues estaría en 3.000 leucocitos con 80% de polimorfonucleares. Que hace siempre, bueno, pues analítica general, porque sobre todo eso, pues ese aumento de reactantes de fase aguda nos van a poner más en la pista, por el contrario, si son normales, pues seguramente sea descartable una infección protésica. Bien, el gol estándar es el criterio mayor, es el tener 2 cultivos positivos con el mismo microorganismo. Además, si es fenotípicamente igual, pues evidentemente estaríamos ya definiendo una infección protésica. Pero como os decía, pues por desgracia, a veces el cultivo no nos va a salir positivo. Entonces, bueno, pues ahí utilizaríamos una serie de criterios menores. Este es el documento de consenso de 2018 que sigue vigente. Y bueno, pues los criterios menores es PCR, velocidad, leucocitos en líquido sinovial, hablábamos de esos puntos de corte, vuelvo a repetir, 3.000 en la infección crónica tardía y 10.000 en la infección protésica precoz, el porcentaje de polimorfonucleares y la PCR en líquido sinovial. Bueno, pues se va dando unas puntuaciones a estos parámetros y bueno, pues si esta puntuación es mayor de 6 hablaríamos de infección.
De 0 a 1 una infección y entre 2 y 5, bueno, pues posiblemente infección. Ya digo, si tenemos un cultivo positivo, pues tenemos el diagnóstico hecho. Aquí, bueno, pues hablar que es la típica infección en la que el biofilm tiene un papel fundamental. Y, bueno, 2 palabras sobre biofilm porque es lo fundamental en este tipo de infección. Ya sabéis que es una matriz de bacterias en distintas fases de crecimiento y de evolución. En la fase más, digamos, en la lámina más externa del biofilm estarían las bacterias planctónicas que conservan una susceptibilidad habitual al antibiótico, pero esta población sesil muy interior, primero que va a llegar el antibiótico muy mal, va a difundir muy mal el antibiótico, y además ellas por sí ya han desarrollado una tolerancia por modificación fenotípica al antibiótico. Y bueno, estos son los antibióticos que tienen más eficacia frente a biofilm, rifampicina, clinda y ceftazidima, también quinolonas. Bueno, pues son antibióticos que los vamos a utilizar muy frecuentemente en estas infecciones porque tienen eso, mucha actividad frente a biofilm. Gentamicina y otros aminoglicósidos, bueno, pues actividad muy escasa. Y bueno, pues hay varias estrategias de tratamiento. Aquí, bueno, pues os he puesto un poquito las distintas estrategias. Una muy atractiva es retención del implante, es decir, que al paciente no tengamos que quitar esa prótesis. Para eso hay que hacer un lavado muy exhaustivo de la articulación, retirar cotilo, partes móviles para retirar todo lo posible el material infectado. El recambio protésico es, digamos, la pauta estándar, viene en un tiempo, 2 tiempos. Hay pacientes que por situación clínica no se puede someter a una segunda cirugía y, bueno, pues hay que retirar la prótesis y por desgracia no se va a volver a implantar, se van a quedar sin articulación, digamos. Hay pacientes que igual no se puede hacer nada más que un tratamiento antibiótico supresor y en casos ya extremos para controlar la infección, la amputación, que digamos es lo más extremo y evidentemente la opción menos, digamos, menos atractiva, evidentemente. ¿Y cómo seleccionamos la estrategia? Bueno, pues esta pauta de retención de prótesis la reservaremos para infección crónica precoz. Por eso decíamos un poquito la importancia de tener, bueno, pues bien hecha la clasificación de infección protésica. Y la podemos utilizar si tenemos antibióticos disponibles para gérmenes que causan biofilm. Pues, por ejemplo, rifampicina en la infección estafilocócica, también en la producida por enterococo, o ciprofloxacino en las producidas por gram negativos. El recambio en un tiempo, bueno, pues la reservaremos para microorganismos poco virulentos y cuando tengamos también disponible vía oral antibióticos con buena disponibilidad frente a biofilm. El recambio en 2 tiempos, bueno, pues es bastante más agresivo, se le quita la prótesis al paciente, se le pone un espaciador con cemento impregnado con antibióticos y va a tener que estar un tiempo, bueno, pues de bastantes semanas o varias semanas con tratamiento antibiótico. En general es menos exigente porque, bueno, pues hemos retirado todo el material infectado y se reserva también eso para infección crónica habitualmente y cuando hay gérmenes de difícil erradicación. No, digamos, no os asustéis en primaria cuando veis a pacientes que hemos dado el alta con tratamiento pues, antibiótico prácticamente sine die. Esto es cuando utilizamos la pauta de tratamiento antibiótico supresor. Pacientes que no se les puede operar por el motivo que sea, pacientes muy debilitados, en muy malas condiciones y que a lo mejor tienen una infección por gérmenes poco virulentos y que se pueden controlar con antibiótico, bueno, pues nos iríamos a esta técnica. No debemos utilizar quinolonas, rifampicina o linezolid porque, bueno, pues el tratamiento antibiótico va a ser, ya digo, pues a lo mejor durante toda la vida que le quede al paciente y, bueno, por la toxicidad a largo plazo es importante. Serían de elección en este caso betalactámicos a dosis bajitas, cotimosazol, tetracyclina, penemicina. Y esto lo digo por eso, porque a veces, bueno, pues van a primar y dicen, bueno, un tratamiento antibiótico así sine die, bueno, pues esa está un poquito la razón. Bueno, pues una vez que el paciente ha sido intervenido, se han tomado muestras quirúrgicas, tenemos que empezar el tratamiento empírico inicial. Cubrir siempre eso, gram positivos y gram negativos. Para ello, bueno, pues banco con ceftazidima y, bueno, con matices. Si hay riesgo de infección por ejemplo, por enterobacterias productoras de BLE, sustituir ceftazidima por meropenem. Si hay alergia a vancomicina o, como hemos dicho antes, al trinóculo, sepsis gravis, insuficiencia renal, pues sustituir banco por dactomicina. Alergia a betalactámicos, bueno, pues Astreona, cipro, en fin, todo esto, bueno, pues lo vais a tener en las tablas y, bueno, viene derivado del documento de consenso de la SEIN del año 2017 que todavía, bueno, pues está vigente. Fundamental, el tratamiento de la infección protésica es un manejo complejo. Es fundamental el abordaje multidisciplinar, el trabajo conjunto de traumatólogos, infectólogos, microbiólogos o radiólogos, bueno, pues digamos de ese trabajo conjunto
van a salir, bueno, pues los mejores resultados para el paciente. El escenario de mayor trascendencia es la infección protésica aguda, porque ahí podemos todavía conservar la prótesis del paciente, que es evidentemente súper importante. Antibióticos siempre, si es posible, tras la toma de muestras, porque el tener esos cultivos positivos pues nos va a facilitar, como hemos dicho antes, muchísimo la tarea. Vamos a ir a un tratamiento dirigido y a un paciente que va a tener que llevar un tratamiento durante bastante tiempo. Y bueno, pues ya por último, y por no demorarme más, osteomelitis, pues es la infección del hueso. Ya decimos, siempre son las infecciones del hueso bastante complicados. Aumenta la incidencia porque cada vez hay más pacientes con úlceras por presión, pie diabéticos, politraumas, pacientes que tienen un implante osteoarticular. Y llega la infección, ya lo hemos dicho, no me voy a detener más aquí, por vía hematógena. Aquí insisto en ese cuidado de pacientes que hayan tenido un ingreso con vía venosa puesta, con tratamiento parenteral y que empiezan de repente con un dolor a lo mejor en columna lumbar o tal. Estará ahí muy presentes la posibilidad de una osteomelitis, de una discitis por contigüidad. Pacientes que estamos curando una úlcera por presión, un pie diabético y con la pinza ya tocamos el hueso, pues sí o sí vamos a estar prácticamente ante una osteomelitis por una colación directa también, por un traumatismo o una cirugía sobre el hueso. Bueno, pues la etiología ya la hemos comentado y sigue siendo, bueno, pues vigente lo que decíamos anteriormente. Staphylococcus aureus, pues el rey, también en la infección hematógena aguda. Cuando hay material de osteosíntesis, ya hemos dicho, coagulasa negativo, sobre todo epidérmidis y demás, agalactia en edades extremas de la vida, pseudomonas, pie diabético, y osteomelitis, muchas veces, bueno, pues estas heridas que se producen al caminar descalzo y una herida punzante en el pie, ahí, bueno, pues el concurso de pseudomonas, Cutibacterium, anaerobios y demás, bueno, pues huesos de la cara, pie diabético, úlceras por presión y mordeduras que decíamos. Fundamental, esta diapositiva la hemos comentado también anteriormente, que hay que evitar la toma de muestras de heridas, úlceras, exudados de la piel, porque, bueno, pues nos va a confundir más que apoyar nada y, bueno, pues esas muestras, pues ya digo, van a tener muy poca rentabilidad. ¿Qué es rentable? Bueno, pues la biopsia cerrada, obtenida por punción de acceso cerrado o bien directamente del hueso. Hemocultivos tenemos que hacer, sobre todo van a ser rentables en la osteomelitis aguda. Y eso, bueno, yo quiero destacar este punto, de evitar esa muestra de heridas, úlceras, porque, bueno, pues van a estar contaminadas con gérmenes de la piel y nos puede confundir. De diagnóstico radiológico no he hablado, pero bueno, pues de lesión en huesos la resonancia. Pero es verdad que siempre hay que hacer una radiología simple. Es decir, eso que hasta como mínimo entre la 2 o la 4ª semana no van a aparecer signos, digamos, típicos, pero hay que hacerla para descartar pues, otras causas de afectación ósea. Lo que decimos, y no me canso de repetirlo a lo largo de esta presentación, el antibiótico, si es posible, evidentemente, si el paciente está séptico, pues hay que iniciar tratamiento antibiótico cuanto antes, pero si es posible, siempre tras la toma de muestras porque nos va a facilitar mucho el manejo. El tratamiento quirúrgico en el hueso es esencial porque, bueno, pues va a ser, en primer lugar, una oportunidad para la toma de muestras, es una oportunidad para retirar de todo material infectado, el biofilm, que ya hemos dicho que es fundamental en este tipo de infección. Nos va a dar también la posibilidad, eso sobre todo de limpieza y de colocación de espaciadores con antibióticos y de estabilización de esa articulación de ese hueso. Tratamiento empírico, bueno, pues antes de tener el cultivo, pero sobre todo cuando ya hemos obtenido la muestra, un glicopéptido y una cefalosporina de tercera generación con matices según las características del paciente. Iniciaríamos tratamiento intravenoso. Además, bueno, pues cada vez se tiende a reducir más ese tratamiento intravenoso, a lo mejor con 7 días es suficiente y después si la evolución es favorable, si se ha drenado correctamente foco, bueno, pues pasar a tratamiento antibiótico oral y además ya dirigido, porque si tenemos el cultivo, pues ya podemos hacer un tratamiento dirigido. Antibióticos muy buenos para el hueso, levociprofloxacino, ya hemos dicho la gran actividad que tiene frente a biofilm, Septrin, clindamicina, por esa, bueno, pues esa acción tan adecuada frente a biofilm. Nada, 2 palabras de la rifampicina, la utilizamos mucho, la vais a ver en primaria que muchas veces va rifampicina combinada con otro fármaco para tratar una osteomelitis, una infección protésica, porque bueno, pues su acción antibiofilm es buenísima, llega muy bien a esos tejidos profundos del hueso. Nunca la utilizamos en monoterapia por la posible aparición de restete, siempre va acompañada de alguno de estos antibióticos. Aquí la lista, que ya digo, bueno, pues la vais a tener disponible en la presentación, ya es antibiótico dirigido,
según ya tengamos el cultivo. Y bueno, pues la duración del tratamiento son en general tratamientos largos, aunque se tiene también, como ya digo, a acortar. Hay estudios que avalan cada vez más tratamientos antibióticos más cortos. Deciros que en espondilodiscitis, bueno, pues entre 6 y 12 semanas hay que conservar tratamiento antibiótico, pero bueno, pues eso, que el PROA y que la labor del equipo PROA es definir pues el tratamiento antibiótico más adecuado y el tiempo de duración más adecuado. Esto, bueno, pues como mensajes clave de todo esto, fundamental, como en toda infección y como toda enfermedad, para hacer un buen diagnóstico hay que pensar en ellos. Si vemos, por ejemplo, no caigamos, por supuesto, en la tentación de ver esta herida quirúrgica de un paciente que le han operado de una prótesis, tiene ahí los puntos, bueno, un poquito feos, pero tampoco demasiado, el tejido un poquito indurado. No caigamos en la trampa de poner un aumentine y ya. No, 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 no. Ese paciente hay que derivarlo porque hay que precisar si tiene una infección o no. Hemos dicho que el escenario clave es la infección protésica precoz porque vamos a poder retener la prótesis del paciente. Entonces, bueno, esto es importantísimo. Y fijaros que debajo de esto, que parece algo, bueno, pues inofensivo y tal, puede haber, bueno, pues esta colección de pus. Entonces, derivación rápida. Si se descarta infección, pues mejor, pero nosotros hacemos lo que queremos, derivar a urgencias, que debe al traumatólogo y descartar que haya una infección protésica o una osteomielitis. La microbiología, fundamental. Toma de muestras antes del inicio del tratamiento antibiótico. Por eso decía que en primaria no caigamos en en esa tentación de poner un antibiótico y ya, sino, bueno, pues derivarlo para poder tomar muestras. Tratamiento antibiótico lo más precozmente posible, pero siempre, si es posible, después de la toma de muestras, y que el trabajo multidisciplinar es el que nos va a llevar a, bueno, pues a llevar a buen puerto al paciente. Este mensaje desde primaria, si hay sospecha, derivar, no poner antibiótico, que bueno, es un poco lo que llevamos diciendo, y yo, bueno, pues por mi parte, nada más. Bueno, pues muchas gracias, María Ángeles. Como siempre aprendemos un montón y sobre todo en las infecciones osteoarticulares. Lo primero, antes de las preguntas que nos ponen ahí, me sumo a lo de las torundas. Yo creo que hay que decirlo siempre en todos los foros. No tenemos que tomar muestras con torundas para intentar hacer un diagnóstico. Hay que pincharlas siempre, o sea, tanto las úlceras, bueno, ahora también Cristina seguro que nos cuenta algo, pero es algo que tiene que desaparecer. Y bueno, sobre todo la importancia de intentar aguantar, ¿no? En las infecciones protésicas es muy importante saber el germen, el tener un cultivo y el poder dar un tratamiento dirigido, que hay veces que nos cuesta, pero es mejor derivar y que se haga un buen diagnóstico, ¿no? Mira, las preguntas que te hacen. Moncep dice que, hola María Ángeles, bueno, gammagrafía útil todavía, que quiere decir, claro, porque dice gamma útil. O mejor PET en casos complicados. La utilización del PET, quiere decir. Yo creo que el PET es ahora mismo en la infección casi de cualquier tipo es fundamental, sobre todo en la infección osteoarticular. Es verdad que muchas veces no lo tenemos disponible. Nosotros, pues, por ejemplo, lo tenemos que solicitar, pedir a Salamanca, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a veces es complejo llegar a esta prueba, pero yo creo que es fundamental, sobre todo en la infección osteoarticular, para ver dónde está el foco, para ver cómo está el foco. Yo creo que es una de las pruebas fundamentales, evidentemente. Lo que pasa que es verdad que muchas veces pues no es tan fácil hacer ahí a todos los pacientes que quisiéramos nosotros un PET-TAC, la verdad, pero bueno, pues evidentemente su rentabilidad es pues espectacular, evidentemente en ese tipo de infecciones, sí. Te preguntan también que cómo usáis la dalbavacina en práctica real, en práctica clínica real, en infección osteoarticular. Hombre, pues es un antibiótico francamente atractivo porque, bueno, pues nos permite dar el alta al paciente de forma precoz, seguir en el domicilio, citarle para el hospital de día para las dosis. Y bueno, pues sí que tengo que decir que nosotros no lo tenemos incluido en guía, por desgracia, pero bueno, pues sí que nuestra farmacia nos lo facilita cuando, digamos, hacemos una justificación del paciente. Entonces, si pacientes que están estables, pues evidentemente sí que lo estamos utilizando, ya digo, pues a lo mejor menos de lo que nos gustaría y tal, por eso a lo mejor
ese pequeño escollo a veces con la inclusión de medicamentos o no en guía, pero bueno, sí que lo estamos utilizando y eso, bueno, yo creo que es un antibiótico perfecto, los Lunactin yo creo que son perfectos, sobre todo en este tipo de infecciones en los que el tratamiento, bueno, pues va a ser muchas veces por muy largo, por periodos largos de tiempo, entonces evitar esa estancia hospitalaria, el tratamiento intravenoso diario, a veces 3 dosis, 2 dosis de antibiótico y tal, bueno, pues nos facilita muchísimo ese manejo. Sí, sí, que lo estamos utilizando en el hospital de día. Solemos poner la primera dosis mientras que el paciente está hospitalizado y luego ya la siguiente dosis pues estamos al paciente en el hospital de día. Y evidentemente ojalá que la pudiéramos manejar más, desde luego, porque es una opción, bueno, pues tremendamente atractiva. Muy bien. Inmaculada García te pregunta que le gustaría saber qué opinas de la sonicación de las muestras previa al cultivo. Sí, nosotros sí que disponemos de sonicación. Es verdad que a veces, bueno, pues el manejo de la muestra, el transporte y tal, o uno a lo mejor está muy pendiente, pero bueno, pues se intenta sonicar. Desde luego, claro, la sonicación lo que hace es eso, extraer ese biofilm, bueno, pues se mete, digamos, el material protésico, el cotiro, lo que se extraiga tal, la prótesis, y desde luego, bueno, pues aumenta muchísimo la rentabilidad o aumenta bastante la rentabilidad microbiológica. Ya digo, antes digamos que la utilizábamos a lo mejor un poquito más y ahora a veces, bueno, pues si no estamos muy pendientes, pues a lo mejor no se sonica por lo que sea, pero sí, sí, tanto los microbiólogos como nosotros y los traumatólogos, bueno, pues es una práctica que desde luego nos rentabiliza muchísimo el diagnóstico microbiológico. Nos bastan esas bacterias que a lo mejor quedan ahí un poquito en algún recoveco del hueso, desprende por completo esas bacterias y después, bueno, pues aumenta la rentabilidad del cultivo. Sí, 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 yo creo que además es bastante barata, un aparato de sonicación es bastante barato, o sea que yo creo que deberíamos de, digamos, insistir siempre en sonicar la prótesis o el material, cualquier material de osteosíntesis que se extraiga. Muy bien. Pues nada más, muchas gracias, María Ángeles, y gracias por estar aquí. Gracias.